Gloria al Señor. Amén. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Éxodo. Vamos a continuar con nuestro estudio de los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, conocido teológicamente para nosotros como el Pentateuco. Para la nación de Israel, los judíos, rabinos, es conocido como la Torá o la ley de Moisés. Amén. Nosotros estamos estudiando, aprendiendo de la Escritura. Amén. Una de las cosas que hoy vamos a ver, vamos a tratar de abarcar 3 capítulos. Amén. Vamos a procurar ir de forma rápida. Pero estos 3 capítulos hablan acerca de la ley o las leyes. Amén. Entonces, mire, hace muchos años atrás, cuando las naciones se constituyeron, quizás de forma actual, porque hay muchas naciones que vienen de muchas, ¿cómo se llama? Tienen su origen a ver, los hermanos que están en universidad, secundaria, prepa, tienen sus orígenes en otras culturas, como mexicanos. Hay una cultura entre nuestros antepasados aztecas y una mezcla de españoles y así. Entonces, antes las naciones estaban constituidas de esa forma. Conforme ha avanzado la humanidad, también muchas naciones se independizaron de otras. México, como ustedes sabían, pertenecía a la corona española hasta que el 15 de diciembre de 15 de septiembre de 1810, ¿sí? 1810, porque ya cumplimos 200 años, se independizó de la corona española y así surge la nación mexicana. Y así muchas naciones pertenecían a otras, se independizaron, y cuando éstas se independizan, establecen sus propias normas, sus propias leyes. Nosotros tenemos algo que se llama la Constitución Política Mexicana, y en la Constitución están establecidos los estatutos, las leyes por las cuales se rige nuestra nación. Amén. Y muchas constituciones mundiales o leyes se fundamentaron en las Sagradas Escrituras. Muchas leyes o muchas constituciones de muchas naciones tomaron sus principios o sus bases de las Sagradas Escrituras. Amén. Y hoy vamos a ver precisamente estas leyes que nacen o Dios se las da a Israel como nación. Amén. Vamos a ver que aquí abarca diferentes tipos de leyes, porque esto es conocido. Nosotros estamos estudiando el libro del Pentateuco o la ley, y vamos a ir poco a poco. Amén. Para darle unos datos, hoy vamos a entrar a la lectura número 18 o del 18º Shabbat. Es la lectura de la Torá. Ellos le llaman Torá, Parshá. Es el número 18 y esta lectura se llama Mishpatim, que traducidos son leyes o juicios, y abarca desde el capítulo 21 del versículo 1, y esta lectura concluye hasta el capítulo 24 en su versículo 18. Entonces, cuando ellos se juntan en el Shabbat que entra, para nosotros estaría entrando el Shabbat, ellos están entrando precisamente hoy a la puesta del sol, que es viernes, ¿verdad? Ellos entran al Shabbat
y cuando ellos entran al Shabbat, el día de reposo para ellos, leen ciertas porciones de la ley, de la Torá, y esta se lleva a cabo en el Shabbat número 18 y se llama Mishpatim, y tiene que ver con las leyes que Dios le da al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Amén. ¿Puedo borrar esto? Amén, ok. La ley que el pueblo de Israel tiene está constituida de 613 mandamientos. Son 613 mandamientos que constituyen la ley de Moisés o los preceptos o la Torá, ¿sí? De estos 613 preceptos, 248 son preceptos positivos o favorables y 365 negativos. Sin embargo, de esos 613 leyes, mandamientos, hay muchos que hoy actualmente no están llevándose a cabo. Amén. De los 248, de estos 248 que son positivos, solamente en la actualidad, solamente se llevan a cabo 126. Y de los 365 negativos, solo se aplican 243. Por aquellos que últimamente hablan acerca de observar la ley o volvernos a la ley de Moisés, debemos de tener el conocimiento que muchos de ellos no están aguardándose o aplicando hoy en día por diferentes motivos. Porque hay cosas que la ley está íntimamente relacionada con ciertos lugares. Por ejemplo, actualmente el pueblo de Israel no puede presentar ofrendas o primicias como lo demanda la ley porque no hay templo. Ustedes saben que en Israel no hay templo. El lugar donde debería estar construido el templo, actualmente está construida la mezquita del Islam. Por eso ustedes escuchan generalmente que hay guerra o tensión entre Palestina e Israel, precisamente porque los palestinos, que son los descendientes de Ismael, están ocupando actualmente el lugar donde el pueblo edificó o debería de estar edificado el templo, ¿sí? Por esa razón ellos no pueden llevar ofrenda porque no hay lugar a donde ellos puedan llevar, no pueden presentar diezmos, aunque la ley lo establece. Ellos no lo están llevando a cabo, no pueden ofrecer sacrificios, no pueden ofrecer holocaustos o sacrificios de paz, porque está establecido, lo vamos a estar viendo más adelante. Ellos no lo pueden llevar a cabo porque no hay un lugar donde ellos puedan realizarlo. ¿Me explico? Así que estamos hablando que son 613 mandamientos en su totalidad. Y cuando se trata de observar la ley, se trata de observar los 613 preceptos o mandatos, ¿sí?, que tiene que ver con la ley. Si alguno de ellos es quebrantado, es como si se hubiera quebrantado absolutamente todo. Amén. Bien, entonces, dándole estos datos para poder avanzar el día de hoy, vamos a ver algunas cosas son exclusivamente del pueblo de Israel como nación, otras pueden practicarlo también gente que no es judía. Pero vamos al capítulo 21 y vamos a ver en principio cómo dice ahí el encabezado de su Biblia en el capítulo 21.
Vamos a ver leyes sobre qué. Sobre los esclavos. Pregunta, ¿hay esclavos en Israel hoy en día? ¿Hay esclavos en Israel? No, no hay esclavos en Israel. ¿Sí? Por eso le digo, hay cosas que se aplican, hay otras cosas que no son aplicables porque los tiempos se han ido cambiando. Amén. Así que mire, la ley sobre los esclavos viene desde el versículo 1 hasta el versículo 11. En el primer versículo dice, estas son las que les propondrás. Y ahí esa ley es mishpatim, esa es la palabra que se ocupa para leyes, mishpatim, y de ahí se obtiene la lectura o el nombre de la lectura número 18. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años ¿qué? Mas al séptimo saldrá libre de balde. Ok, póngame tantita atención. Aunque el pueblo de Israel había salido de cautividad, ¿dónde estaba cautivo el pueblo de Israel antes? ¿En dónde? En Egipto. Ahí eran ¿qué? Esclavos. Entonces, si habían salido de esclavitud, ¿cómo ahora otra vez eran esclavos? Porque dice, si comprares siervo hebreo. Ahora, mire, una persona se podría volver esclava por 3 razones. Número 1, podría ser por su extrema pobreza, que no tuviera para sostenerse a sí mismo. Número 2, por una deuda, ¿sí? Y número 3, podría quizás por un crimen llegar a ser un esclavo. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, hay 3 razones por las cuales un hebreo, un judío, podía llegar a ser esclavo: por su extrema pobreza, por una deuda o por un crimen. Amén. Sin embargo, Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel que, a diferencia de las otras naciones en los cuales los esclavos eran considerados como un objeto y no se les trataba de forma humana, en Israel, si alguien se hacía esclavo por una de estas causas, no se le iba a tratar como un objeto, sino se le iba a tratar con dignidad, como un ser humano. Dios estaba diciéndole a su pueblo, a Israel, que se iba a conducir de manera diferente al resto de las naciones. Por eso es que en el versículo 2 dice, si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, más que al séptimo saldrá libre. O sea que si ese hombre se volvía esclavo, durante 6 años iba a ser esclavo, pero en el 7º año su señor, el que lo había adquirido, con el que estaba sirviendo, tenía que dejarlo ir libre. O las otras naciones, más bien dicho, no dejaban libre a un esclavo al menos que alguien se lo comprara o muriera. Si ustedes pueden indagar la historia de la esclavitud en las naciones, entonces muchas de estas culturas, un esclavo solamente podía dejar la casa de su dueño, de su amo, si alguien más lo compraba o si moría o escapaba. Ninguno de ellos tenía el privilegio o la esperanza de trabajar por su libertad. Sin embargo, Dios le estaba diciendo a Israel, tú vas a ser diferente al resto de las naciones. Durante 6 años serás esclavo, pero en el 7º tienes que dejarlo ir y tiene que irse libre. Mire, en el versículo 3 dice, si entró solo saldrá. ¿Sí? Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. O sea, prácticamente los tendría que dejar ir libres. ¿Sí? Versículo 4, si su amo le hubiera dado ¿qué? Y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos ¿qué? Y él saldrá solo. Mire, que Dios le está dando especificaciones claras de estas leyes. Estamos hablando que lo estaba levantando como nación. Entonces le dijo, mira, si ese hombre llegó solo saldrá. Pero si cuando fue esclavo tenía mujer y tenía hijos, cuando llegue el 7º año,
tendrás que dejarlo ir a él, a su esposa y a sus hijos. Pero sin embargo, si llegó solo y el dueño, el amo, le daba mujer y esa mujer le daba hijos, él tenía que salir solo, pero su mujer pertenecía a su señor y sus hijos también. Amén. Mire, el versículo 5 dice, y si el siervo dijere, yo amo ¿qué? A mi mujer y a mis hijos, no saldré ¿qué? Libre. Entonces su amo ¿qué hará? Y le hará estar, le horadará la oreja con leña y será su siervo para siempre. Mire, ¿qué dice? Bueno, supongamos que el esclavo llega a amar tanto a su señor, a su amo, y dice, no quiero ir, pero ya se cumplieron los 6 años. No puede retenerlo. No, para eso es la ley. La ley era para preservar y guardar la dignidad de los esclavos. Se les estaba tratando como persona, ¿sí? Note cómo Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, serás diferente a las naciones, ¿sí? Pero dice, si Él quiere permanecer contigo, no puedes tú retenerlo a fuerza, tienes que dejarlo libre. Lo que harás es que vas a ir a la puerta de la ciudad, a donde están los jueces, y les explicarás que Él quiere permanecer, y pondrás su oreja en el poste, y ahí le vas a horadar la oreja. La palabra horadar significa perforar la oreja. Le iba a hacer una perforación. Cuando los demás vieran esa perforación era sinónimo de que él había sido esclavo y ahora permanecía esclavo, pero no porque tuviera una deuda, sino era un esclavo por amor. Ahora, nótese, y quiero explicarle este punto para no detenernos mucho. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, hablando de Jesús, miren lo que dice el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. ¿Ya lo tiene? Dice, por lo cual, entrado en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda ¿qué? Mas me preparaste ¿qué? Cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro, está escrito de mí. Si se dan cuenta, al término del versículo 7, ahí marca una cita bíblica. Si la logran ver, hasta abajo en el versículo 7, no sé si sus Biblias traiga como una referencia a una cita bíblica. ¿Qué cita bíblica es? ¿Salmos qué? Versículo 6. Vamos a Salmos 40 porque se lo quiero explicar. Porque ahí en el versículo dice, me preparaste cuerpo. Salmos 40, versículo ¿qué? Que alguien lo tiene, lo puede leer si gusta. Amén. Dice, sacrificio, ofrenda, ¿qué? No te agrada. ¿Haz qué? Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has. Cuando dice, has abierto mis oídos, en el original también usa la palabra horadar. En otras palabras, Hebreos, cuando dice, me preparaste cuerpo, y aquí dice, abriste mis oídos, es que nos está diciendo que Jesús vino como un siervo a obedecer al Padre por amor y no por obligación. ¿Me explico? O sea, por eso es que Pablo dice que
Él se hizo obediente, ¿hasta qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, ¿por qué? Porque ahí está utilizando la palabra, Jesús fue siervo, un siervo por amor al Padre. Por eso el apóstol Pablo toma este mismo sentir, porque el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo ¿qué? Sentir que hubo en Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios 4:5. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a quiénes, sino a quién. Y a nosotros como qué, como vuestros siervos. Y la palabra siervos que ocupa ahí el apóstol Pablo es la palabra griega doulos, que significa esclavo. Esclavo por amor ¿a quién? A Jesús. En los originales griegos, la Reina Valera traduce siervo, pero Pablo siempre usa la palabra Pablo esclavo de Jesucristo. La Reina Valera traduce Pablo siervo, pero al entender esto, que cuando el siervo o el esclavo decía, amo tanto a mi amo, a mi dueño, que yo no quiero dejarlo, el dueño no lo podía retener porque legítimamente ese esclavo ya había saldado su deuda. Si quería permanecer, tenía que llevarlo a la puerta ante los jueces, perforarle la oreja, para que esa seña le mostrara a los demás que él ahora quedaba como un esclavo por amor. En otras palabras, Pablo entendió que servirle al Señor no era porque todavía tuviera una deuda, sino que le estaba sirviendo al Señor por amor. ¿Me explico? Por eso Pablo una y otra vez se llama así, así mismo se llama siervo, esclavo. Eso es bien importante que lo entendamos, porque yo quise centrarme aquí tantito en esto. ¿Por qué? Porque la deuda, todo lo que ustedes y yo teníamos, Cristo lo pagó. Y si le vamos a servir, no le vamos a servir para pagar una deuda que es impagable, sino que hemos de servirle por amor, porque amamos servirle. ¿Me explico? Ese era el ritual que marcaba la ley de un esclavo que no quería separarse de su amo y quería permanecer a su servicio. Ese esclavo podía entrar y salir, porque ya no era esclavo por obligación, ahora era esclavo por amor. ¿Sí me explico? Él ya no estaba, ya el trato no era el mismo. Él ya estaba libre. Cuando lo veían los demás esclavos, ya no lo trataban como su igual, sino como un hombre libre. ¿Me explico? Por eso es que el apóstol Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él decía, yo estoy aquí por amor y le sirvo por amor. Por eso reiteradamente usted escucha al apóstol Pablo decir por el Espíritu Santo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Sí? Todas las cosas las he considerado como pérdidas con tal de ganar. Y usted lee las epístolas del apóstol Pablo y entenderá que Pablo determinó servirle al Señor por amor. Pablo dijo, si ustedes son más, yo soy algo más. He naufragado, he sido apedreado, he sido dejado por muerto. ¿Y por qué no se iba Pablo? ¿Por qué si recibiendo esa vida dura
¿Por qué no se retiraba? Porque Pablo servía por amor, no por ganancia, no por reputación, no por ser famoso. Cuando alguien entiende esto, todo lo que haga lo hará por amor, no para ganarse el aplauso de la gente, no para ganarse el reconocimiento de los demás, no para que los demás sepan que él hace algo o ella hace algo. ¿Me explico? Y yo creo que al entender esto, nuestra forma de servirle al Señor tiene que cambiar. ¿Sí? Nuestra forma de servirle al Señor, involucrarnos en todo lo que es el servicio del Señor. Al entender eso, nuestra vida o nuestro sentido de servicio tiene que cambiar. Amén. Versículo 7. Sigue hablando de la ley sobre los esclavos. Dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suele salir los siervos. Mire, dice que si alguno vendiera a su hija por sierva. Estamos hablando que habían tres formas de que alguien se volviera esclavo, siervo, sierva, ¿no? Ahora va con el aspecto de la mujer, porque hoy dicen que la Biblia es un libro machista, que no considera a la mujer. Mire, pero aquí Dios establece el trato que la mujer debería recibir si en caso ella se convertía en sierva. Mire, y cuando alguna vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por la cual no la tomó por esposa, se le permitirá que, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Miren, el versículo 7 dice, si alguien vende a su hija, ¿verdad? Y esta persona, el Señor lo toma, pero no la toma para hacerla su esposa, ¿verdad? La van a poder rescatar o pagar un precio, ¿sí? Si él no la toma como por esposa, ¿sí? Y si él, por ejemplo, no la da, él no tiene derecho sobre ella a venderle a pueblo extraño. Tiene que quedarse ahí en la nación. Versículo 9, más si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él, ¿qué? No disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Mire que si usted lo lee con calma, dice que si la mujer en algún momento es quebrado alguno de estos derechos que aunque sea sierva tiene y no se cumple, ella tiene todo el derecho de salir libre. Ninguna de las otras culturas de esa época dignificaban a la mujer como si lo estaba haciendo Dios con su pueblo, porque Dios quería que la nación se condujera de forma diferente. Ahora, yo le estoy diciendo esto. Muchas constituciones de muchas naciones obtuvieron sus principios y fundamentos de las Sagradas Escrituras. Y ahorita vamos a ver más adelante. Hoy en día, para que todos estos movimientos puedan llevar a cabo sus objetivos, están modificando las leyes. Porque la mayoría de las leyes están basadas en las Escrituras. Y por eso necesitan modificarlas. Solamente así pueden llevar a cabo sus planes y propósitos. Al modificar las leyes. Porque las leyes de las naciones, muchas tienen su origen o sus principios en la Escritura. Amén. Sigamos adelante. Ahora, donde empieza el versículo 12, ahí nos habla de qué más. Vamos a ver ahora leyes sobre qué. Actos para que vaya comprendiendo cómo es que la Escritura inspiró a muchas constituciones. Aquí nos habla de los actos de violencia, del asesinato. Recuerde,
Estas leyes están muy ligadas a los 10 mandamientos. Vamos a leer el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12, hermano Santiago? ¿Qué dice? Dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Recuerde que dentro de los 10 mandamientos del decálogo de Dios hay uno, el sexto, que dice, no matarás. Dice, si alguno hiere o mata haciéndole morir, él morirá. Pero después nos da una serie de circunstancias y de cómo hacer justicia. Mire el versículo 13, dice, mas el que no pretendía ¿qué? Sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Dice en otras palabras, si alguien hiere o mata a alguien por accidente, que no tenía la intención, dice, entonces Dios establece más adelante 3 ciudades de refugio, donde el que por accidente le quitó la vida a alguien, va y huye ahí. Cuando esa persona va, y lo vamos a ver más adelante, se queda en una de esas ciudades y tiene que vivir ahí hasta que el sacerdote de esa ciudad muere, entonces es como él puede salir. Pero mientras el sacerdote viva, él no puede salir de esa ciudad. No lo matan porque fue un accidente, ¿sí? Entonces, vemos aquí en estas leyes lo que Dios pretendía, que el pueblo se guiara con un criterio correcto de justicia. Por eso en el versículo 12 dice, si alguien hiriera a alguien, morirá. Pero si lo hirió porque así fue la voluntad de Dios, dice, yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Versículo 14, pero si alguno ¿qué? Contra su prójimo y lo matare ¿qué? De mi altar lo quitarás para que muera. ¿Qué es alevosía? Con toda la intención. O sea, mire, aquí está diciendo, en caso de que alguien muera, un acto de violencia, si alguien le quita la vida a otro con toda la intención de matarlo, ¿sí? Aunque se vaya a refugiar al altar, de ahí lo vas a sacar, porque tiene que responsabilizarse de lo que hizo, ¿sí? En cambio dice, si alguien por accidente le quita la vida, tiene derecho a huir. Pero si alguien con toda la alevosía, con toda la intención, con todo el deseo, se ensoberbece y mata a alguien, entonces ese tiene que pagar. Amén. Entonces estamos viendo cómo el Señor está guiando a su pueblo para que actúe de manera correcta. Amén. ¿Sí? Porque Dios no ama que alguien le prive de la vida a otro ser humano. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tocar tantito aquí, mire, en el versículo 15 dice, el que hiriere, ¿a quién? Morirá. Versículo 17. El quinto mandamiento, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí quiero que ponga mucha atención, porque escribí un poco acerca de, porque me pareció muy importante que dentro de estos actos de violencia, porque viene hablando del asesinato, de pronto dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. Y el versículo 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué pasará? Ahora mire, cuánta importancia Dios le dice al pueblo acerca de honrar al papá o a la, porque dice, el que hiere, ¿sí? Ahora, es la importancia del respeto a los padres. Y esa frase o esa palabra
Cuando empieza ahí, se lo voy a tratar de escribir. Vamos a ir quizás no muy rápido, así que si le da sueño, por favor, échese agüita fría. Fíjese, esa frase es así. Se lo escribo en español. Umaqué. Y esta herir, esta viene del verbo naká, porque dice el que hiere. Y ese verbo, su significado o su aplicación, no tan solo significa herir, significa también golpear. Imagínense qué tan grave es. Dice, si un hijo se atreve a golpear a su padre o a su madre, ¿qué iba a pasar? Moriría. O sea, no había forma de justificar que un hijo fuera y golpeara a su papá o a su mamá. Pero no tan solo significa golpear, sino también significa atacar. Y no solamente de atacar como irse encima, sino también podemos ver esta aplicación de atacarlos a ellos con palabras. ¿Me explico? Estamos hablando que a los padres tenemos que aprender a respetarlos. ¿Sí? Otro significado es azotar, castigar, combatir, y desbaratar. Tiene otras aplicaciones más, pero yo tomé eso. Ahora, ¿por qué quiero yo enseñarle esto? Porque este verbo acá, que es herir, se puede utilizar de forma literal o figuradamente. ¿Qué es algo literal? Algo real. ¿Y figurado? Que aunque no sea hecho, pensado, tiene la misma consecuencia. ¿Me entiende? O sea, no se trata de que el que hiere, el que golpee a su padre de forma literal, solamente eso, no, sino si también lo ataca, lo asolta, lo castiga, como muchos padres dicen, voy a castigar a mis. No es que va a agarrar un látigo, a veces los castigan con no hablarles, con no mandarle un felicidades el día de cumpleaños, con no contestarle el teléfono, con gritarles, con alzarles la voz. Estamos hablando que dentro de las leyes que Dios establece en el pueblo, de entre todas esas, también pone de relevancia el respeto a los padres. Así que si en algún momento alguno de nosotros se atrevió a levantarle la mano a su papá o a su mamá, a castigarlo, a herirlo, a decirle, a azotarlo, ¿sí? A atacarlos con palabras, porque hay hijos que atacan a los padres con ojalá y te mueras, ojalá el día que tú estés viejo yo no voy a estar contigo. Si alguno de nosotros en algún momento tuvimos esa actitud, démosle gracias
a Dios por su misericordia, porque la ley de Dios está vigente todavía, porque Dios sigue siendo el mismo. Por eso es que anteriormente nos enseñaba, ten cuidado de no faltarle respeto a tu padre, levantarle la mano, porque la mano se te puede secar. ¿Por qué? Porque no era ley de hombre, era una ley de Dios. ¿Me explico? O sea, y hoy en día, lamentablemente, como hablábamos el domingo, al no haber ¿de qué hablábamos el domingo? De no haber un legado de respeto. Ahora los hijos tratan a los padres como si fueran su igual. El problema es que sus hijos van a crecer bajo maldición. Y nosotros tenemos que enseñarle: respeta a tu padre, respeta a tu abuelo, respeta a tu abuela. ¿Me explico? Porque hay una grave consecuencia para ellos si en dado caso menosprecian la enseñanza. ¿Me explico? Ahora, el versículo 17 dice, ¿cómo dice el versículo 17? El que maldijere. Ahora mire, es muy parecida la palabra que ocupa ahí, nada más que esa otra palabra es, voy a borrar. Esa es umekalel. Y este viene del verbo kalal. Y la raíz primaria de esa palabra es ser ligero. Ya sea literal, como por ejemplo, agudo, pequeño o veloz. Pero también tiene el significado de despreciar, abatir, blasfemar, injuriar, tener en poco. Igualmente, aquel que maldijera a su padre o a su madre morirá. También es, ajá. Pero no solo, cuando leemos nosotros maldijere, nosotros nos imaginamos una maldición, ¿no? Decirle algo muy malo. Pero esta palabra o este verbo tiene otros significados también. Por ejemplo, dice, es ser ligero o hablar de nuestros padres con ligereza, ¿sí? Despreciarlos, abatirlos, injuriarlos, tenerlos en poco. Hay hijos que se avergüenzan de sus padres y los tienen
en poco, porque sus padres son humildes. ¿Me explico? Hay hijos que se avergüenzan de sus padres o hablan de ellos por ejemplo, mire, hay hijos que dicen, ay papá, ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué eres tan tonta, mamá? Ahí están maldiciendo porque están siendo ligeros, hablando con rapidez. ¿Cómo es posible que un hijo le diga tonto o tonta a su papá o a su mamá o a su abuelo o a su abuela? Porque dice, honra a tu padre para que te vaya bien en la vida. Ahora, hay mucha gente en la iglesia que está padeciendo muchas cosas, estrechez, porque a sus padres los tratan como a cualquier persona y hablan de ellos sin considerar que son sus padres. ¿Sí? Hay creyentes que dicen, ay no, usted no conoce a mi papá. Ay, si mi papá es bien así, mi mamá así, y empiezan a hablar con tanta ligereza. ¿Sí? Y mire que dentro de todas estas leyes, ahí pone el Señor, dice, no herirás y no maldecirás, porque el que lo haga, morirá. Quizás algunos no han muerto de forma literal, pero sí están muertos espiritualmente, arruinados por menospreciar a sus padres, por tratarlos como su igual. ¿Sí? Créame que hay gente que está arruinada por el maltrato que tiene hacia sus padres. Por eso es muy importante que ustedes y yo sepamos lo que la Biblia dice. Porque a veces nos podemos estar guardando de muchos tipos de pecados, pero estar haciendo estas cosas que al final de cuentas perjudican nuestra vida. Sí. Por eso el pueblo de Israel tenía que guardar 613 mandamientos, y entre ellos están los padres. Hay muchos cristianos que se guardan de muchas cosas, pero incumplen con estas. No toman, no beben, no se drogan, no adulteran, no fornican, pero menosprecian a sus padres, hablan mal de ellos, los agreden verbalmente, físicamente, los lastiman. Y Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a validar la ley. ¿Sí? Si alguien dice, no, ya no estamos en la ley porque vivimos bajo la gracia, pues Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Quise dárselos a conocer. ¿Por qué? Porque no quiero que alguien se encuentre en peligro de morir, ya sea espiritualmente, económicamente o literalmente, por estar haciendo algo contra sus padres. ¿Sí? Por eso dice que ¿cómo honramos a nuestros padres? Hónralos amándolos, respetándolos, aunque no hayan sido buenos contigo. Porque aquí Dios no está diciendo si fueron buenos, corresponden o no. Nos está hablando a nosotros para vivir de manera correcta. Si Él no está diciendo si se lo merecen, no. Le estaba hablando a su pueblo diciéndole, así es como tienen que vivir. ¿Me explico? En el versículo 16 nos habla también del secuestro. Versículo 16 lo tiene hermana Fernanda. ¿Qué dice hermana Fernanda? El versículo 16. Ahí nos está hablando de secuestro. Dice, si alguien
robar a una persona, ¿verdad? Y la vende, la trata de blancas hoy en día todavía, o si fuera hallada en sus manos, ¿qué va a pasar? Morirá, ¿sí? Versículo 18. Además, sigue hablando de actos de violencia. Si algunos ¿qué? Riñeren, y uno hiriere a su prójimo, ¿con qué? O con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces ¿qué? Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará. En otras palabras, no va a morir, no se va a ir a una ciudad de refugio, pero sí tiene que correr con los gastos que haya provocado esa situación. ¿Me explico? O sea, dice, si lo lastimó, pero no muere, ¿sí? Será absuelto el que lo hirió. Si solamente le satisfará o le pagará lo que estuvo sin trabajar y hará. O sea, le va a pagar los días que no trabaja y le va a pagar las curaciones. Estamos viendo que aquí Dios le está diciendo cómo debe vivir y por eso le estableció leyes. Grande es Dios que le dijo a Israel, no vas a actuar de manera injustificada, vas a actuar con justicia. Amén. Versículo 20 dice, y si alguno hiriera a su siervo, ahora habla de los siervos, o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su. Dice que si el amo mata. Mire, anteriormente hubo un hombre llamado George Washington, presidente de los Estados Unidos, que combatió mucho lo que es la esclavitud, porque anteriormente los dueños de los esclavos podían hacer con ellos lo que quisieran y nadie les podía castigar, ¿sí? Nadie, porque eran de su propiedad. Pero aquí Dios le está diciendo al pueblo, si tú en algún momento lastimas o matas a un siervo, no será como las otras naciones que se quedarán sin castigo, no, serás castigado, aún así tuvieres dinero. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lastimosamente ahora los que más dinero tienen son los que más impunes salen de sus crímenes. ¿Por qué? Porque lastimosamente las leyes las torcieron. Anteriormente las leyes tenían que, la intención de las leyes es que no fueran arbitrarias, sino que fueran justas, ¿sí? Entonces dice, versículo 22, si alguno riñere e hirieren a mujer que, y ésta abortare, pero sin haber muerto, o sea que ella no muera, serán penados conforme a lo que le impusieren, ¿quién? Y juzgarán los jueces. Mas si hubiere ¿qué? Entonces pagarás ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Así era la ley. Ojo por ojo, diente por diente, herida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, le estaba diciendo a Israel, tienen que vivir de manera justa. O sea, estaba diciendo, si el amo mata, pero sobrevive, bueno, será libre, y si no, va a pagar. Si lastiman en una riña, en una trifulca, en algo, a una mujer que está embarazada y ella aborta, pero ella no muere, lo que dictamine el esposo y los jueces tendrán que pagarlo. Pero si muere la mujer, el marido está en su derecho de exigirle la vida a la otra persona. ¿Por qué? Porque ningún dinero compensa la vida de una persona. En otras palabras, les estaba diciendo el valor de la vida. Por eso les estaba diciendo ojo por ojo, para que pensaran antes de actuar. Hoy en día, muchos
que beben, se van a beber. Ellos quieren disfrutar del alcohol, traen carro. Una vez borrachos, se olvidan que su estado puede perjudicar a gente inocente. Y hemos visto cuántos accidentes no han sido provocados por el alcohol y han muerto gente inocente, y aunque vaya a la cárcel, ni aún así puede recuperar el daño que hizo a alguien. Si las naciones entendieran el valor de la vida, estarían combatiendo el alcohol así como combaten las drogas. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque el alcohol deja mucho dinero. Porque no le están dando el valor a la vida. ¿Me explico? Si usted ve las estadísticas de cuántos muertos hay por accidentes bajo influjo del alcohol, miles, cientos. ¿Por qué no cierran los depósitos? ¿Por qué no cierran las cárceles? Porque no se está valorando la vida. ¿Me explico? Y por eso Dios estaba diciendo, no, tienen que vivir con justicia. Amén. Sigamos avanzando. Ya, y según vamos a avanzar 2 capítulos y no vamos ni uno. En el versículo 26 viene otro encabezado. ¿Qué encabezado es? Ahora vamos con las leyes de responsabilidades de amos y dueños. Mire cómo Dios le estaba diciendo al pueblo cómo abordar situaciones, cómo hacer justicia. Mire, versículo 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, está habla de los amos, o el ojo de su sierva y lo dañare, ¿qué hará? Por razón de su ojo, inmediatamente. Si ese amo por alguna razón se enojó y golpeó, no lo sé, a su esclavo, a su siervo, a causa de la pérdida de su ojo, le dará la libertad de forma inmediata. Ahora, esto debería aplicar también en los trabajos actuales. Usted sabe que si en una empresa una persona pierde a alguno de sus miembros, la empresa lo tiene que indemnizar de por vida, inmediatamente. Pero hoy, como hay tanta corrupción, hace que la gente que algo le ocurrió en el trabajo esté dando vueltas en un derecho que se supone que le corresponde al trabajador, ¿sí? Estamos viendo entonces desde cuándo empiezan a surgir estas leyes. Versículo 27. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Versículo 28. Si un buey acorneare a quién, y a causa de ello muriere, el buey será y no será comida su carne, mas el dueño del buey será. Versículo 29. Pero si el buey fuere ¿qué? Desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere ¿qué? Y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. ¿Por qué? Por irresponsable. O sea, dice, si van por ahí y encuentran un buey y mata a alguien, el buey será apedreado, el dueño. Pero si ese buey ya tenía antecedentes y el dueño, no haciendo caso, lo dejaba libre y fue y le quitó la vida a alguien, no solamente morirá el buey, sino también morirá él. Es como cuando alguien en la calle ve un perro, ¿verdad? La gente hoy tiene perros, ¿no? Y ya por ahí ha espantado a 2 o 3 personas y le han dicho a la persona, oiga, su perro, tenga cuidado. Va y no hace caso y lo deja y lastima a alguien. Debería de esa persona responsabilizarse. Pero ¿cuántos no se hacen irresponsables? ¿Sí?
Pero aquí hablamos de la muerte, porque lo que estaba haciendo Dios era ponerle dignidad a la vida, que supieran el valor de la vida. ¿Sí? Versículo 30. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces ¿qué? Si el dueño, por ejemplo, le pone y él quiere salvar su vida, la persona que perdió un familiar, él iba a poner un precio y él tenía que pagar, solamente así podía salvar su vida, y si no, cuello. Versículo 31. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Versículo 32. Si el buey acorneara a un siervo o a una sierva, pagará su dueño ¿qué? Y el buey, si el buey acorneara ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuánto pagará? ¿Le recuerdan estos 30 ciclos de plata algo? ¿Les recuerda algo? ¿A quién? A Judas. ¿Cuánto le pagaron a Judas? 30 ciclos de plata, que era el pago de un esclavo. A Jesús lo vendió Judas como un siervo, como un esclavo. Sí, por eso vemos que desde aquí ya empieza a mostrarnos la persona de Cristo. Pero Cristo, por eso cuando Judas fue y le besó y le dijo, ¿por qué me llamas maestro? Cuando lo vendió como un... Por eso en el Nuevo Testamento dice, y pagó precio de siervo. Porque eso era lo que valía un esclavo, un siervo. 30 ciclos de plata. Amén. Sigamos. 33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí un buey o asno, el dueño de la cisterna ¿qué hará? Pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriera al buey de su prójimo de modo que muriera, entonces venderá el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirá el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era ¿qué? Acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Estamos viendo entonces que estas leyes el Señor las dejó para que el pueblo se rigiera con justicia. Sí. O sea, le dijo, si hay una situación así, le fue dando directrices. Ahora entramos al capítulo 22. Ahí nos habla de ¿qué? Leyes de la... ¿Qué será restitución? Hermana Edith, ¿qué restitución? Hermana Hepsi Edith. Porque también la hermana Olga es Edith. Hermana Hepsi Edith, ¿qué es restitución? ¿Cómo devolver algo? Muy bien. Pastora, ¿qué es restitución? Devolver algo. Muy bien. Amén. Vamos a ver leyes sobre la restitución. Versículo 1 del capítulo 22 dice, cuando alguno hurtare buey o oveja, o sea que robare, ¿verdad? Y lo que o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja, o sea, si robó uno, pagará ¿cuántos más? Si robó un buey, 5, y si robó una oveja, 4. En otras palabras, mire, si lo agarran, no va a decir, no, pues ya me lo gasté, ya me lo comí. No, está obligado a restituirlo, a reponer. Pero hoy en día, ¿cuántos ladrones no se roban las cosas, van a la cárcel y nunca le reponen a la gente nada? Le dicen, no, délo ya por perdido. Aquí habla de restitución. Y este es un principio muy importante en la Biblia, la restitución.
En Lucas capítulo 19, versículo 8, Zaqueo dice: si algo le he robado a alguien, se lo restituiré 4 veces más. En otras palabras, hermano, hermana, cuando nosotros hacemos algún daño, no solamente tenemos que pedir perdón, sino también hacer restitución. Ese es un principio, el principio de la restitución, reponer. Supongamos que le prometimos algo a Dios y no cumplimos. No solamente se trata de pedirle perdón a Dios por lo que no cumplimos, sino pedirle perdón y también restituirlo, reponerlo, recuperarlo. Hay muchos que solamente piden perdón y no restituyen. ¿Me explico? Pero aquí nos habla del principio de la restitución. Si rompí algo, yo tengo que restituirlo. Si dañé algo, yo tengo que restituirlo. Versículo 2. Si el ladrón fuera hallado forzando una ¿qué? Una casa, y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su... Por eso es que le decía que una de las formas de hacerse esclavo era por un crimen. ¿Sí? Si no tenía manera de reponer lo que robó, tenía que ser vendido como esclavo y ese dinero se le daba a la persona que la había robado. ¿Sí? Versículo 4. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo sea buey o asno o oveja, pagará el doble, no 4 veces. Se paga 4 veces cuando lo vendió o lo comió, pero si le encuentran todavía con lo que había robado, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere ¿qué? De lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña. Oiga, mire, dice, si alguien va, lleva a sus animalitos y se le hace fácil que entra al corral del vecino y se acaba todo. No tiene que ir con el vecino, ay, discúlpeme vecino, se metieron mis... No, dice que de lo mejor que él tenga, se lo tiene que dar a la persona dueña de ese terreno. O sea, no solamente, ay, perdóneme, si no, no va a haber otra manera de... voy a ocupar esta palabra, si no, no habrá otra manera para que se eduque esa persona, si no siempre va a estar haciendo lo mismo. ¿Me explico? O sea, tiene que restituir. ¿Sí? Versículo 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar ¿qué? Quemare mieses amontonados en pie o campo, el que encendió el fuego pagará. O sea, no nada más, ay, que fue un accidente, discúlpeme, no. Tiene que restituir, tiene que pagar. Me explico, estamos hablando de que aquí Dios está hablando de hacer justicia. Por eso es que en Mateo capítulo 5, versículo 6, Jesús dijo, bienaventurados los que aman la justicia. ¿Sí? Entonces estamos viendo que si alguien, imagínense que la hermana Isabel le prende lumbre a la basura y se brinca de aquel lado y se lleva lo que estaba allá del vecino. Ay, dice, ay, perdóneme, disculpe, es que no fue a propósito. Sí, no importa, pero su deber de ella es restituir. O sea, no solamente disculparnos, sino también restituir. Sí. Así que ahora en adelante, cuando ustedes me digan, pastor, yo voy a llegar a las 8:30 y usted no viene a las 8:30 de la mañana, usted tiene que restituir con una comida, el retraso, un matahambre, una pizza. No solamente pedir disculpas, sino restituir. Amén, dice Fernando. Gloria al Señor. Sigamos adelante. Versículo 7. Fíjese, cuando alguien diere a quién plata o alhajas a qué, y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble, aunque devuelvas.
Y si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será ¿qué? Para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su... O sea, y mire, dice, si alguien le da a guardar a su prójimo oro, plata, y resulta que entran a su casa y le roban, pero encuentran al ladrón, bueno, el ladrón tiene que reponer el doble, o sea, lo que tiene más el doble, pero no le encuentran. Al que le dieron a guardar tiene que ir delante de los jueces y tienen que indagar para ver si no es cómplice. ¿Me explico? No se va a quedar el asunto así al aire. Si tiene que dar cuentas, dice ahí. Entonces dice en el versículo 8, y entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su... Sí, lo van a mandar a investigar. ¿Sí? Le van a decir, a ver si no es que estaba coludido, a ver si no estaba puesto de acuerdo con el otro. ¿Sí? Y este es un autorrobo, ¿verdad? Un fraude. Versículo 9, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Dice que si se encuentran algo, ¿verdad? Y uno dice, no es mío, y el otro dice, no, también es mío, y los jueces investigan e indagan, y encuentran que uno de los dos mintió, el que estaba mintiendo y que no era de él las cosas, pagará el doble. Versículo 10, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y ¿qué? O fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Versículo 13, versículo 12, mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiera tomado prestado la bestia de su prójimo y fuera estropeado o muera estando ausente su dueño, deberá pagarle. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler. Pero fíjese, hasta ahí estamos viendo que está hablando de la restitución, ¿sí? O sea, nada se iba a quedar que a Chuchita la bolsearon y que no. Ahí hablaba de responsabilidad, de ser justos, de que el que tiene que pagar, tiene que pagar. Si alguien hizo algo que no era que no tiene que pagar, tampoco se le voy a obligar a pagar. Ahí estamos hablando de que estas leyes estaban para impartir justicia. ¿Me explico? Entonces, por esta razón es que la gente espera que los que escudriñamos la Escritura nos sepamos conducir de manera correcta. ¿Me explico? O sea, la gente espera que nosotros, al saber todos estos lineamientos y todas estas reglas, nuestra vida sea honesta, íntegra. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que no conocen bien la palabra del Señor y anda haciendo quedar el mal el evangelio. Gente que pide prestado algo, lo estropea y no lo repone, nada más pide disculpa y ahí se acabó. No, hay que aprender a restituir. Por eso es que a mí cuando me dicen, le presto a esto, no, porque si me presta algo y se daña estando en mis manos, yo se lo tengo que entregar así como me lo dio, ni modo que yo se lo entregue ahí todo mal, no. Sin embargo, hay gente que así se conduce, sí. Pero estamos hablando que aquí Dios dejó leyes para saber qué hacer en ciertos casos, a fin de que ninguno fueran pasado por alto sus derechos y ninguno quedara sin hacerse responsable de sus acciones. ¿Me explico?
Ahora vamos con la última en el versículo 16. Ahí tiene un encabezado, dice, leyes ¿qué? Humanitarias. Ahora estas son las leyes morales. Vimos leyes de justicia, leyes de accidentes, de violencia, pero ahora vamos a ver las leyes humanitarias o leyes que tienen que ver con la moralidad. Aleluya. Dice el versículo 16, dice, si alguno ¿qué? Que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarle y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Está hablando que si alguien dice, si alguien seduce a una joven, a una doncella, que no está comprometida, ¿sí?, para intimar con ella, ¿verdad? Deberá dotarla y tomarla por mujeres. Ese hombre tendría que hacer, pero si el papá no quisiera dársela, ¿verdad? Él le pesará plata conforme a las dotes de las vírgenes. En otras palabras, fíjese que aquí estaba Dios dignificando el papel de la mujer, reprobando el que alguien quisiera verle la cara a la mujer. Dice, no, estamos hablando de leyes morales. ¿Sí? Hoy en día, si alguien, por ejemplo, embaraza a una joven, conforme a esto, ese hombre tiene que hacerse responsable, sea que los papás dejen que se case esa jovencita con ese joven o no. Él tiene que responsabilizarse del sustento, del mantenimiento de esa joven, del desarrollo de su parto, de su alumbramiento, de hacerse responsable del hijo o de la hija. Así es como está establecido. Sin embargo, hoy tristemente y lamentablemente, mucho de esto no se realiza. Versículo 18, a la hechicera no dejarás que viva, o sea, a las que practican brujería, literalmente. Versículo 19, cualquiera que morirá. ¿Qué entiende usted por la palabra cohabitar? Que intimare, así es. Este es el verbo hebreo shakab, que significa, su raíz primaria es acostarse, sea para descansar o para tener relación sexual. Esto hoy en día es conocido como hoy en día como zoofilia o bestialismo. Y la zoofilia viene del griego zo, que significa animal, y filia, que significa amor o afecto. Fíjese, estas son las leyes morales, leyes de moralidad. Las leyes anteriores, ley de justicia, pero está hablando de leyes morales. O sea, la moralidad es la conducta correcta de las personas. ¿Sabía usted que hoy en día hay algunos países que permiten esta práctica? Que hay países donde legalmente las personas pueden practicar la zoofilia sin que sea
considerado un delito. No es considerado una enfermedad, sino una desviación sexual. Por ejemplo, en el 2015 en Canadá, un hombre fue absuelto porque se le presentaron 13 cargos por practicar este tipo de acciones, pero lo dejaron libre porque en este acto no hubo una relación sexual, no hubo una penetración entre el hombre y el animal. Por eso fue absuelto, porque no fue considerado como un delito. O sea que cualquier persona puede practicar, pero si hay penetración, al menos en Canadá, si en esta situación hay una penetración entre un ser humano y un animal, entonces sí es considerado un delito. Mientras tanto no lo haya, no es considerado un delito. Puede practicarlo sin que sea perseguido. ¿Sí? En Estados Unidos hay 16 estados que no consideran delito tener relaciones sexuales con animales. Hoy en día, en Estados Unidos, 16 de los estados en Estados Unidos, no le voy a dar el nombre, no consideran un delito que haya hombres o mujeres teniendo relaciones sexuales con animales. ¿Sí? Dinamarca, en 2015, aprobó una ley que prohíbe la zoofilia. Solamente hasta el 2015, o sea que antes del 2015 ellos lo podían practicar. Pero ante la ley moral de Dios, esto es reprobable, es una perversidad. Por eso dice, cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Ahora, por eso les digo que muchas de las leyes o de las constituciones de las naciones tuvieron sus principios en la Escritura, y para que hoy en día puedan este tipo de actos como la zoofilia permitirse, tienen que modificar las leyes, porque muchas de esas leyes tienen sus principios en la Biblia, y unas de estas son las leyes morales de Dios. O sea que para que no pueda ser un delito, tendrán que decir que es permitido que un ser humano tenga relaciones sexuales con un animal. Sigamos adelante. Versículo 20. El que ofreciere sacrificio a Dios excepto solamente a Jehová, ¿será qué? Muerto. Estamos hablando de leyes morales. Dice, fíjese, 21, ¿y al extranjero qué? Ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Dios le estaba diciendo a Israel, no trates al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda de una manera incorrecta, porque recuerda que tú fuiste también extranjero. Y si ellos llegan a clamar a mí, yo los voy a escuchar y yo voy a castigarte. ¿Sí? Y eso está vigente hoy en día. Cualquier persona que trata de abusar o maltratar a un extranjero, ¿sí?, a un huérfano, una viuda, eso va contra una ley moral de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros debemos de tratarlos con respeto y dignidad. Versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás ¿qué? Como logrero, ni le impondrás usura. ¿Qué será logrero? ¿Alguien me puede decir qué entiende por logrero? Voy a borrar esto. Logrero. ¿Alguien ha escuchado esa palabra anteriormente? No. Logrero significa una persona sin escrúpulos que saca beneficio de la circunstancia a costa de los demás.
Eso es un logrero. Una persona sin escrúpulos que saca beneficio de las circunstancias a costa de los demás. Por eso dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le pondrás usura. En otras palabras, no te aproveches de su necesidad. Suponiendo que yo tengo una necesidad y voy con alguien de la iglesia, un cristiano, y le digo, hermano, hermana, fíjese que necesito 3,000 pesos, me urge. Ah, sí, me dice, no, pues yo tengo, pero pues ¿qué me va a dejar a cambio, verdad? Porque pues yo necesito garantizar. Ah, sí, no sé. No, pues que deme su moto por 3,000 pesos. Eso es ser uno que saca ventaja por la circunstancia del otro. Y eso Dios no lo aprueba. Una persona que por la desdicha de otro se aventaja. Suponiendo que alguien tiene una necesidad y vende su terreno que vale 200,000 pesos porque tiene una necesidad, alguien le dice yo te lo pago en 30,000, está abusando de esa persona. Eso es algo reprobable ante los ojos de Dios. Eso no lo aprueba el Señor. Versículo 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, ¿qué? Se lo devolverás, ¿sí? Porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque yo soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tú me darás al primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estarás con su madre, y al 8º día me lo darás, y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Versículo 23, no admitirás, capítulo 23, 1, no admitirás falso rumor. Aquí habla acerca de conducirnos de forma correcta. Dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer. No, hermano. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o a su asno extraviado, ¿qué? Vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, ¿le ayudarás qué? A levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras. En otras palabras, no vas a aceptar soborno. Te paso un dinerito, te doy un regalito, no, nada de eso. Versículo 9, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. 10, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, más al 7º año la dejarás libre, para que coman ¿quiénes? De tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivares. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Amén. Ahí vamos a concluir con lo que tiene que ver con las leyes. Eso último son las leyes morales de Dios. Dios no está de acuerdo que participemos en la extorsión. Dios no está de acuerdo que nosotros nos pongamos a favor de alguien solo porque son más o tienen posibilidades. Tampoco nos dice que el versículo 3, ni al pobre distinguirás en su causa. No porque sea pobre vas a ponerte a... Si nosotros como cristianos, teniendo todo esto, y que la gente espera que nosotros vivamos de manera correcta, si nosotros perdemos el sentido de hacer las cosas correctas,
De nada sirve que seamos llamados cristianos si somos gente injusta, si somos gente que roba a los demás, que defrauda a los demás. ¿Me explico? La gente sin Dios espera que los cristianos se conduzcan de manera correcta, asuman sus responsabilidades, sean honestos, sean justos, sean veraces. Por eso Jesús dice, si la sal pierde su sabor, pierde sus propiedades, de nada sirve que haya políticos que supuestamente son cristianos en la política cuando no hacen valer los derechos, cuando no benefician a los que realmente tienen que beneficiar, cuando solamente se inclinan por un grupo de personas. ¿Me explico? Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Y por eso les digo, como la Escritura inspiró a muchas constituciones de muchas naciones, y estas leyes realmente van en contra de las cosas inmorales y todo esto, para que este tipo de personas puedan llevar a cabo todo lo que quieren, les es necesario modificar las leyes, cambiar las leyes, para poder llevar a cabo sus planes. Porque este libro inspiró y muchas naciones pusieron sus cimientos sobre este libro. Estados Unidos, su cimiento fue la Escritura. Al ir cambiando sus leyes, ahora sufren las consecuencias. Promueven el aborto, promueven la perversidad sexual. Brasil, ustedes saben lo que pasó hace unos meses cuando hicieron ese famoso carnaval en Brasil, que se burlaron y que un personaje como si fuera Satanás estuvo ahí, pusieron a un hombre que según era Cristo crucificado ahí burlándose él. Una semana después se les vino una cosa terrible, porque hay consecuencias cuando se quebrantan las leyes que Dios ha establecido. Sí. Así que, mis amados hermanos, sé que hoy abordamos bastante y no profundizamos en todo y cada una de ellas, pero quería mostrarles la importancia de las leyes que Dios estableció y cómo están vigentes hoy en día, y por qué causas estas leyes que quedaron, y muchos pueblos, muchas naciones se basaron en la ley de Dios, ahora las modifican. Por eso vemos las consecuencias. Sí. Por eso vemos la impunidad. Por eso vemos que muchos se salen con la suya, se burlan de la ley, porque quienes tienen el derecho de ser jueces se dejan corromper, se dejan comprar, se dejan intimidar. No hay equidad, no hay justicia. Se le margina a los pobres. Los que más tienen siguen teniendo más. Pero si lleváramos a cabo la ley de Dios, las prácticas de Dios, todo sería diferente. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie en esta hora de la tarde y nos aventamos, yo creo que como 1 hora y media, si no es que más. Amén. Quise ser lo más breve que pude.